Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el placer de presentar a Silvana Bátimo. Estamos en el contexto del Human Palooza. Ella es directora de SSI Comunidad, es conductora de Puentes al Mundo Laboral y también es profe universitaria y speaker. Y la verdad que, bueno, para mí es un gusto tener la oportunidad en este caso de entrevistarte a vos. Para mí también, Mariano, un placer. La verdad que, bueno, tuvimos varias oportunidades de estar conversando desde diferentes lugares. Bueno, y siempre la colaboración y el espacio compartido es un placer enorme. Así que, bueno, gracias. Está buenísimo. Totalmente. No, y ahí se me ocurre, y sobre todo vos que estás mucho en contacto con empresas y con tus clientes, y estamos en un contexto de mucho cambio. Hoy se vio durante todo el evento, desde lo que se fue compartiendo. ¿Cuáles crees que son las principales tendencias o transformaciones que se ven así en el mundo laboral que están impactando en las organizaciones? Bueno, recién escuchábamos, ¿no? En un debate que se armó en este Human Palooza, se hablaban de muchas tendencias que están vigentes, que se vienen hablando hace un tiempo, pero creo que hoy cobran bastante fuerza. Se hablaba también de algo interesante, que era la importancia de hacer buenas preguntas más que encontrar las respuestas hoy. Y creo que es algo que nos convoca a todos durante mucho tiempo, y lo linkeo también con mi rol como docente, que hace muchos años que también trabajo en la universidad. Me acuerdo cuando empezaba mis primeros pasos, tenía pánico de que alguien me hiciera una pregunta que no supiera responder, ¿no? Decir, ay, me van a encontrar en un lugar de yo no lo sé. Y creo que hoy eso fue cambiando, más allá de que obviamente a medida que uno va desarrollando experiencia también se va dando cuenta solo de que uno no puede conocer todo, y que también lo importante es ir investigando y explorando y encontrar herramientas para poder hacer las mejores preguntas y descubrir ese conocimiento que hoy está más accesible gracias a las tecnologías. Pero creo que también hoy las nuevas generaciones cambiaron en la mirada de este punto. Hoy tal vez no es tan temeroso preguntarle a un líder de qué se trata esto, cómo hacer mejor las cosas, o ir en búsqueda de la herramienta para que me ayude a hacerlo mejor. Me parece que ese es un punto interesantísimo que va cambiando la perspectiva del mundo laboral, claramente. Desde ya que también hay otros aspectos, hay otras tendencias que están muy claras, como esta colaboración, esta interacción con las herramientas que se presentan hoy, que van a ir cambiando permanentemente. Es decir, hoy hablamos de, por ejemplo, el ChatGPT. Mañana vamos a hablar de otra tecnología, pero creo que lo importante es esta tendencia a mantenerse siempre en la habilidad de aprendizaje, ¿no? El aprender a aprender, o el learnability, como se lo llama de distintas maneras, pero que tiene que ver con que estamos capacitados para poder autogestionar nuestro conocimiento en diferentes áreas y ya no depender de un gestor que nos va a guiar en ese proceso de aprendizaje, porque ese aprendizaje es continuo y a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, los escenarios de aprendizaje mejor anclados son aquellos que también favorecen la motivación, favorecen las ganas de aprender, la curiosidad, y bueno, y acompañan, por supuesto, con herramientas. Creo que ahí el liderazgo tiene un rol y un desafío muy interesante para poder trabajar. Totalmente, ¿no? Y tomando, justamente me quedo con esa palabra, porque en general dentro de las organizaciones, obviamente, me parece que las personas tienen hoy responsabilidad de gestionar un poco su carrera y su upskilling y su conocimiento, pero la guía es importante, ¿no? ¿De qué manera vos ves que los líderes hoy pueden quizás acompañar a las personas en sus equipos a que tengan esa como capacidad de aprender a aprender, o de mantenerse en este rol de aprendiz constante? Es interesante. Yo creo que uno de los puntos tiene que ver con la seguridad psicológica, promover esa seguridad psicológica. Más allá de que, como decía recién, tal vez nuevas generaciones se animan más a ir en búsqueda de respuestas y a preguntar y a reconocer el no sé. También creo que todo depende de que haya un contexto y un escenario donde uno se anime a expresar opiniones, a buscar ayuda, que ese líder sea más cercano y que no sea tan lejano. En algunas conversaciones, Gabriel Paradiso, por ejemplo, él siempre trae una metáfora que es la de la bicicleta, y dice que los líderes, bueno, tienen que apoyarse, ¿no? Una bicicleta que, como conocemos, tiene dos ruedas.
La primera rueda tiene que ver con el gestionar, el saber gestionar, porque hay que seguir gestionando, es decir, hay objetivos que alcanzar, esos objetivos tienen que ser claros, tiene que haber tiempos en que se desarrollen esos objetivos. Pero la otra rueda es igual de importante, ¿no? Y tiene que ver con el liderazgo, el conducir, el acompañar. Bueno, y mientras tanto, el pedal tiene que ver con poder generar, ¿no? ese andamiaje entre los dos lugares y generar espacios de confianza, en confiar y en tener la responsabilidad sobre lo que yo me comprometo a hacer, ¿no? Entonces me parece que ahí los líderes tienen un desafío, ¿no? Más allá de que también quienes son conducidos o quienes acompañan a ese líder también tienen una responsabilidad de poder levantar la mano o poder decir yo estoy necesitando esto. Me parece que hoy el ida y vuelta y la interacción en esta cuestión más horizontal es clave, ¿no? Porque ya no es solo poner toda la responsabilidad en el líder y hacer una bajada, sino cómo es este ida y vuelta. Y creo que desde el ejemplo, desde el trabajar en conjunto, poder recrear los escenarios de aprendizaje más adecuados para que esto se pueda hacer y escuchar, ¿no? Desde ya que las habilidades de comunicación son fundamentales. Sí, parecen fundamentales y a veces no, parece que es lo que más falta incluso en las organizaciones. Y hoy teniendo tantos medios, ¿no? En algún punto la tecnología nos acerca un montón porque te habilita un montón de canales, pero por otro lado la comunicación parece que no es la mejor a veces en las organizaciones. ¿Qué recomendaciones, y esto quizás, o sea, dentro de las nuevas herramientas que van apareciendo, como los streaming, o sea, qué recomendaciones capaz le das a una organización para que abra canales de comunicación, o sea, y pueda conectar mejor con la gente? Bueno, es un desafío complejo, porque tal como decís, uno parece tener más herramientas a disposición y sin embargo siempre hay algo en el canal que falla, ¿no? Entonces, bueno, creo que un punto tiene que ver con habilitar las conversaciones. Ese es un primer punto, que se da desde el uno a uno, que se da desde espacios más amplios, que se da desde los líderes hacia la organización, ¿no? En distintos micro y macro momentos, pero tiene que ver con poder habilitar esos espacios de comunicación. Creo que es un punto fundamental. El fomentar conversaciones difíciles también, porque a veces uno tiene ese temor al conflicto, a que las cosas se vayan de las manos, entonces uno evita, pero va pateando la rueda hacia elementos donde entonces no se habla de lo que hay que hablar, no se comunica. De nada sirve tener una estrategia de comunicación súper eficiente, donde estamos en redes, donde comunicamos lo que somos, donde transmitimos valores que en la práctica no se recrean. Porque después, lo hablábamos recién en una de las entrevistas, después son las mismas personas las que terminan comunicando cómo es que se trabaja ahí adentro, ¿no? Y desde su propia marca personal transmiten cuáles son los valores de esa organización. Entonces, cuando chocan estos aspectos, ahí no hay campaña de comunicación que valga, ¿no? Porque uno empieza a encontrar inconsistencias. Entonces, por un lado, sí pensar qué es lo que quiero transmitir, por supuesto, digamos, pero que eso sea genuino y que pueda estar apalancado en acciones concretas, que se transmiten en acciones de la cultura y en acciones diarias, ¿no? Desde quienes forman parte de la organización, quienes la dirigen, quienes son los líderes, pero me parece que es fomentar que haya una comunicación, por supuesto con ciertos parámetros, dependerá de cada cultura organizacional, pero que pueda darse, que se pueda prestar, que los escenarios estén dados para que las conversaciones se den. Te escuchabas ahí, venimos de contextos, ¿no? Venimos de la gran renuncia, de después la gente no iba a volver nunca más al trabajo presencialmente, la gente quería trabajar solamente freelance, y ahora como que parece que un montón de cosas, de tendencias que pasaban, como que se van cambiando y empieza a haber otro tipo de propuestas de valor. ¿Qué es lo que ves vos respecto de la propuesta que tienen las empresas hoy en día? ¿Qué cambió? ¿Cómo está el mercado de empleo? Bien. Lo primero que me vino a la cabeza cuando te escuchaba es una charla que habíamos tenido anteriormente nosotros, donde vos mismo mencionabas las contratendencias, y me pareció un concepto muy interesante, porque es verdad que está todo lo que se viene, pero también está lo que es una moda que después vuelve
¿no? Retorna a ciertos escenarios que ya conocemos, y o tal vez este formato del 100% home office tuvo un punto, una época de furor donde se valoraba muchísimo este aspecto, y después nos dimos cuenta de que también los espacios presenciales ayudaban. Tal vez hoy los formatos híbridos ayudan un poco a equilibrar esta balanza, pero depende mucho del negocio, depende mucho del nicho en el que uno se desempeña. No podemos pedir al rubro gastronomía que apunte a ofrecer a todos sus empleados un formato híbrido, cuando en realidad lo que vale es la presencia en el servicio que se brinda a un cliente. Entonces va a depender mucho de cada organización. Ahora, en cuanto a tendencias, el mercado está complejo, ¿no? El mercado tiene mucha variabilidad. Hoy las personas también, a la hora de elegir un cambio laboral, piensa muchas veces, ¿no? Porque, es verdad que hay aspectos que pueden ofrecer las empresas, pero hay commodities que son bastante similares de una organización a otra. Y después, por lo que se terminan quedando muchas veces las personas, no es tanto por el salario inicial o por el plan de compensaciones y beneficios, sino por los vínculos que se entretejen ahí, cómo mi propósito está vinculado con el propósito de la organización también. Y eso no es fácil de detectar en un primer momento. Entonces, a veces el salto en un contexto de turbulencia es muy riesgoso. Entonces, ¿no? Me vuelven a retener en mi lugar para... Claro. Claro. Entonces se ve mucho también cuando hacemos procesos de búsqueda, que se avanza y después vuelvo. Se arrepiente. ¿No? O a veces los procesos que duran mucho, porque también se tienen que dar varias instancias de evaluación de un lado y del otro, ¿no? Y de ponderación, a ver hasta dónde se llega. Y en un escenario donde poner las condiciones laborales es complejo, porque no hay una sola vara, ¿no? Sino que hay mucha diversidad en las negociaciones. Hablabas recién del proceso de reclutamiento, ¿no? Y pensando en este contexto donde la tecnología se va metiendo en cada parte, inteligencia artificial y otras cosas, ¿qué es lo principalmente que ves vos respecto de cómo eso va fortaleciendo capaz la búsqueda o la selección de personas? Bien, hace poco hablaba con unos chicos que desarrollaron también una aplicación que se apalanca en LinkedIn, ¿no? Y es una asistente, se llama Sara, y que lo que promueve esta inteligencia artificial es justamente colaborar en el proceso de hunting, ¿no? En la etapa de reclutamiento, donde voy a la búsqueda de las personas para mi proceso de selección previo a la entrevista. Era interesante lo que ellos proponían como mirada, porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el reclutamiento hay incluso aspectos que se nos pierden, ¿no? Cuando uno hace una búsqueda estratégica en LinkedIn, ¿no? en la famosa casa de talentos, el hunting, bueno, uno tiene que poner palabras claves, ¿no? Y tiene también ciertos parámetros para combinar. Pero claro, muchas veces la persona en su perfil no pone todos esos parámetros de búsqueda y se pierde información. Bueno, acá la inteligencia artificial hacía algunos algoritmos adicionales y algunos cálculos adicionales para decir, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, supongamos que necesitamos una persona que hable inglés nivel avanzado. ¿Oh? Y tal vez la persona no lo declara en su LinkedIn, pero en su experiencia laboral, en su trayectoria, figura que trabajó 5 años fuera del país, en Inglaterra, claro. O que trabajó en una compañía donde se sabe o se conoce que el manejo del idioma es fundamental. Entonces ahí ya me acerca. Por supuesto, después se validará. Siempre es, como decía hace un ratito, la colaboración con la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que en ese punto es aprovechar lo que nos puede dar como plus, pero después uno sumar el pensamiento crítico, sumar, ¿no? la mirada humana para poder acompañar estos procesos que todavía hoy dependen un montón de
de las personas que formamos parte de estos procesos. Lo mismo en el campo de las evaluaciones, pienso, ¿no? Trabajamos bastante en lo que son las evaluaciones de ingreso, las evaluaciones de potencial, y hoy hay un montón de herramientas a mano también de automatización y tecnológicas donde se generan instancias de ejercitación, de juego, para poder validar o evaluar algunas habilidades de la persona. Pero todo eso después hay que contrastarlo con una mirada de un profesional para poder unir todo eso, para poder sacar tendencias, para poder evaluar que la persona cuando lo hizo, en qué contexto lo hizo, cómo fue su respuesta, en un estado de ansiedad, de nervios o un estado relajado. Claramente hay diferencias y eso es en el complemento y en la mano del profesional que pueda estar acompañando, validando y corrigiendo. Totalmente. ¿No? Ese reporte. Ahora, si nos movemos al mundo de la educación, o sea, sos profe universitaria, estás en varias cátedras. Cuando estás en contacto con estudiantes, ¿cuáles son las principales, capaz, preocupaciones o miradas que tienen respecto de este futuro del trabajo o el tema de cómo integrar, no sé, la educación con ese futuro empleo que pueden llegar a conseguir? ¿Qué son las principales cosas que salen dentro del ambiente del aula? Bueno, a ver, por un lado, en la Universidad de Buenos Aires yo recibo a chicos que recién salen del CBC y tienen toda una carrera por delante, y ahí por lo general también hay como toda una incertidumbre de lo que va a ser su rol, sobre todo en psicología, que tal vez hay menos campos, digamos, de acción sin el título, ¿no? Tal vez en el área laboral lo hay, en el área educacional también, pero en el área clínica eso es imposible, entonces hay muchas preguntas sobre eso. Pero en la cátedra donde trabajo también se fue sumando mucho el tema de la inteligencia artificial y cómo algunas herramientas que hoy ayudan un montón, como por ejemplo procesar un texto y generar un podcast a partir de ese texto, o permitirle hacerle preguntas o que el texto te responda a preguntas. Todo eso para ellos es algo novedoso y es algo que están empezando a conocer y a empezar a explorar desde ese lado como un punto interesante. Obviamente también se nos presenta a nosotros como docentes el desafío de decir, bueno, ¿cómo los ayudamos a pensar con estas herramientas y que no sea todo le pregunto a la IA y copio la respuesta? Ahí hay un gran desafío por delante, pero también creo que en la medida que se va encontrando esto como una herramienta, un recurso, como en su momento, yo hago el ejercicio de pensar, en mi época existía Wikipedia, ¿no? Sí, como gran herramienta, gran hallazgo tecnológico. Uno de los primeros así cosas de contacto y de buscar mucha información junta, ¿no? Claro, bueno, en realidad antes estaba la Encarta, que ya no era en la nube, ¿no? La enciclopedia Encarta. De ahí pasamos a Wikipedia. Después ya el buscador era Google, ¿no? Y hoy tal vez ya vamos reemplazando por otras tecnologías. Y todos estos cambios, bueno, implican que nosotros nos vayamos acomodando a todo esto que se va presentando. Después en el campo de lo que es posgrado, ¿no? Que es donde también trabajo, bueno, ahí ya son profesionales que están en el ejercicio del rol, donde vienen a buscar más herramientas y donde tal vez justamente las principales preocupaciones son cómo me voy ayornando de mayores herramientas que hoy está en constante dinámica, ¿no? Digamos, hoy necesita cada vez profesionales o más formados en adaptabilidad, en flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, también un punto está en nutrirse de aprendizajes, pero sobre todo yo creo que ahí el campo de posgrado es hacer red. Hace poquito tenía conversaciones con estudiantes que estaban en el curso que habíamos terminado y una de las cuestiones es, bueno, ¿qué puedo hacer para conectar con el mercado actualmente? Yo adquiero estas herramientas, pero ¿cómo hago para salir al mercado actualmente? Y una de las cosas que conversamos y que construíamos en esa conversación es que hay que hacer red, ¿no? Hay que conectar, hay que empezar a... Hoy las herramientas nos lo permiten, digo LinkedIn, conectarse con espacios como estos de charlas, de podcast,
de streaming, donde uno pueda escuchar a referentes, donde uno pueda escuchar cuáles son las problemáticas que se están viviendo. Entonces, empezar a hacer este networking es, creo, una de las cosas más importantes, porque nunca vamos a tener las soluciones a todo. Entonces, el poder codiarnos con otros y trabajar en conjunto y no recelosos de este es mi campo, este es tu campo, no nos toquemos, sino que, bueno, empezar a ampliar un poquito más la mirada. Sí, está esta cuestión, ¿no?, de ir desarrollando networking. Hablabas hace un ratito, ¿no?, de tener un one page o un CV actualizado y que también pase esos filtros. Hoy también se habla mucho de marca personal, o sea, y conectar eso con las marcas de las empresas. De hecho, durante el evento también charlamos. ¿Qué es lo que ves respecto de la fuerza de la marca de una persona al momento de ser seleccionada? O sea, o cómo quienes reclutan, ¿no?, quizás encuentran esa diferencia en quien tiene una marca personal un poco más construida o preparada. Sí, claramente el que tiene esa marca personal, en algún momento nosotros le hablamos del marketing personal, ¿no? Hoy creo que el marca personal creo que habla mejor o es más amplio en relación a este aspecto. Claramente se posiciona mejor en un proceso de búsqueda de selección. También es cierto que hoy en día depende del perfil, muchas veces es muy complejo encontrar a la persona y uno va buscando, ¿no?, las oportunidades para que esa persona pueda desplegar, pueda mostrarse de una mejor manera, de una manera más genuina. Pero sin dudas el poder trabajar y tempranamente en su marca personal es un beneficio dentro de un proceso, porque le va a dar primero más seguridad, más autoconocimiento, y eso claramente se traslada en una entrevista, cuando a uno le preguntan sobre uno, cuando a uno le piden ejemplos, ¿no?, de cómo se desempeñó en determinados ámbitos. Si uno tiene bien trabajada esa marca personal, si uno, vamos a decir términos clásicos, si uno tiene su FODA bien clarito, es también mejor cómo uno se puede expresar y comunicar. Y bueno, y sin dudas después todo el trabajo de mostrarse de una mejor manera en LinkedIn, que es la red profesional por excelencia, el tener actividad, es una de las cosas que uno por lo general recomienda. ¿No tenés cuenta en LinkedIn? No, tenés que estar presente, tenés que tratar de conectarte, de estar vigente, aunque sea en consumir contenido y compartir en alguna oportunidad o comentar. Es presencia, ¿no?, si uno quiere también hacer esta campaña en pos del desarrollo y el recorrido profesional de uno. Perfecto. Y de hecho, o sea, bueno, hablando ya pasando más a marca empleadora, las empresas empiezan a hacer cosas diferentes. Nosotros estamos desarrollando toda la idea de streaming corporativo, empiezan a abrir canales a través también de los lugares como LinkedIn, o sea, y tener su página de una manera totalmente diferenciada para conectar, empieza a contar lo que pasa adentro, afuera, esto de venir a vivir un día con nosotros, o sea, hay gente que es empleada o colaborador, empieza a subir ese tipo de videos. ¿Cómo eso juega al momento de atraer a la gente a un lugar de trabajo? ¿Las empresas son más atractivas cuando tienen esa marca desarrollada? ¿O parece, o sea, que a veces no es una sobreventa? ¿Cómo lo ven en general los candidatos? A veces depende de la situación, ¿no? Porque, por supuesto, es una vidriera y eso me permite conocer más. Muchas veces en las recomendaciones que uno puede darle a alguien que va a un proceso de selección es investigar sobre la empresa. Primero porque a la persona le va a resultar, por supuesto, nutritivo saber, digamos, dónde me estoy presentando y si eso machea con mis intereses y con mis desafíos profesionales. Y segundo, porque me hace quedar mejor parado, de que me informé, de que que hice los deberes de alguna manera, que trabajé en conocer un poquito más dónde me estoy postulando, y eso es bien visto por lo general del otro lado. Entonces, por un lado es una vidriera que permite conocer, por lo general habla de su plan de comunicación, el plan de comunicación de la empresa, habla de lo que quiere transmitir, ¿no? Pero por supuesto, como decíamos antes cuando hablábamos de comunicación, tiene que machear con las acciones que después se desarrollan internamente, porque después también se corre la bola de es mucho lo que se muestra, pero después en la interna tenemos situaciones de conflicto en relación a esto, o no hay buen clima laboral, o hay elevada rotación, ojo, por algo, ¿no?
si bien hoy hablar de la rotación es un tema también relativo, porque sabemos que hoy la rotación es mucho mayor a la que existía en otro tiempo, pero cuando la rotación es muy amplia y depende mucho de la cultura organizacional, o uno empieza a entretejer que depende de eso, bueno, ahí hay un punto donde se pone el foco, ¿no? Sobre todo cuando tengo que hacer una apuesta, un salto, y yo ya venía trabajando en otro lugar, tengo un puesto de trabajo, bueno, tengo que pensar si me va a convenir hacer esa apuesta. Entonces, por un lado, creo que es interesante siempre que haya esa concordancia. Hoy las personas tienen más información a mano para averiguar, para investigar, para conocer cómo es esa experiencia laboral, así que me parece que suma. Pero por supuesto después, en la cancha es donde se vive esa experiencia después, ¿no? Hay que sostener eso cuando la persona ingresa, cuando se acompaña en su onboarding, cuando va desarrollando sus objetivos. Bueno, sin dudas es un campo con muchas variables entrelazadas ahí. Bueno, gracias Silvana por habernos acompañado. La verdad que es para nosotros un placer haberte escuchado en tu experiencia y en este recorrido. Me gustaría cerrar, o sea, siempre conoces, o sea, además de estuve en Puentes, o sea, y en Punto H, tengo una pregunta que es si te gustaría dejarnos algún mensaje final como para cerrar. Ok. Bueno, la realidad es que a veces acotar a una sola idea es difícil, pero voy a hacer el intento. Yo creo que bueno, mi formación de base es como psicóloga y creo que ahí tengo el sesgo, ¿no? Siempre que me acompaña. Y creo que estamos en un mundo donde también se vive mucha ansiedad, digo, en los procesos laborales, en los espacios de aprendizaje, en nuestra vida en sociedad, ¿no? Y hoy recién preguntaban en una de las ejercitaciones, en uno de los compartidos, ¿no? De la charla en Hirmanpalooza, bueno, cuáles son las habilidades que creíamos en el 2030 que iban a necesitarse. Y pensando, ¿no? En esta pregunta, por supuesto hay muchos puntos en los que coincidíamos, entre los que estábamos presentes. Algo que yo pensé es la gestión de las emociones a nivel general, pero hablo de la gestión de la ansiedad. Creo que vivimos en un mundo donde esta ansiedad prevalece muchísimo y es un punto en el que tenemos que también concientizar en hasta dónde frenamos la pelota, haciendo la metáfora de la bicicleta, ¿no? Cuándo hay que parar, detener esa bicicleta, mirar el contexto, ¿no? Y volver a pedalear, recalcular. Entonces creo que eso también es importante para no caer en esa vorágine que muchas veces nos encontramos y que atenta contra, bueno, el poder conectar con lo humano, con lo que nos hace crecer y nos hace bien. Así que bueno, me quedo con ese mensaje. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Por supuesto que sí, gracias. Al contrario.